Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas para este webinar. Vamos a dar inicio. Me gustaría saber si me están escuchando y me pueden ver bien, si pueden ver bien la pantalla. Lo pueden hacer a través de la caja de preguntas que se encuentra en su lateral derecho. Hay una caja que se llama preguntas, por ahí pueden escribir y yo los puedo ver todos sus comentarios. Bueno, las personas me han confirmado que sí están escuchando, entonces primero que todo me quiero presentar. Algunos de ustedes me imagino que han aplicado en anteriores convocatorias y han visto este webinar varias veces. Mi nombre es Laura Catalina Guerrero, soy coordinadora de la beca MinCiencias, que es nuestra beca tradicional para doctores. Entonces el día de hoy vamos a hacer un webinar, que es nuestro primer webinar para la convocatoria de este año. La idea es que este webinar esté dividido en 3 partes. La primera parte entonces sea una parte en donde contamos nuevamente, donde cuento nuevamente qué es el programa Fulbright, por qué es tan importante revisar las becas que ofrecemos. 2, en específico vamos a mirar cuáles son los beneficios y los requisitos de la beca Colciencias. Y 3, abriremos entonces la sesión a una sesión de preguntas y respuestas. Cuando lleguemos a ese momento, entonces diré las indicaciones para que ustedes escriban sus preguntas. Entonces, por el momento, vamos a comenzar. Voy a dejar encendida la cámara para que me vean a la vez. Entonces, Fulbright es un programa, es el programa bandera de los Estados Unidos de intercambio académico. Este está en distintos países, está en más de 160 países. En la comisión entonces llega hace 62, 63 años, si lo actualizamos al año de hoy. Y nuestra misión como tal es promover todo el conocimiento, las redes, la cooperación científica e investigativa a través pues de distintos actores. Entonces, como les decía, en Colombia pues ya tenemos unos años y hemos financiado a más de 4.800 personas. Como tal, este programa nace después de terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945. En Colombia se funda en 1957 y desde entonces hemos financiado a 2.962 becarios o personas colombianas que quieren o han ido a realizar estudios de posgrado en universidades de los Estados Unidos. Y también hemos financiado a personas americanas, en total 1.867 personas americanas que vienen a instituciones de educación superior acá en Colombia a hacer distintas actividades, ya sea de investigación o la enseñanza del inglés. En total, el programa Fulbright es un programa de reconocimiento al conocimiento, al mérito y a la excelencia.
60 de todos los premios Nobel, 60 premios Nobel han sido becados con el programa, 86 personas han sido becados con el programa Fulbright, 6 personas han sido becarias del premio Príncipes de Asturias y 37 personas que han sido becarios Fulbright también han sido jefes de estados, entre esas el presidente Santos. ¿Por qué es importante estudiar en los Estados Unidos o por qué sigue siendo la tendencia a que los estudiantes vayan más hacia los Estados Unidos? Primero, este reporte o esta gráfica, esta imagen que ustedes ven en la pantalla, entonces muestra que para el 2018, según el reporte Open Doors, 1.094.792 personas se desplazaron a los Estados Unidos. De esa cifra, 7.976 personas colombianas viajaron a este país a realizar distintas estancias, ya sea estancias de investigación, ya sea realizar estudios de pregrado, de posgrado o también aprender inglés. Pero si uno ya entra en detalle a mirar por qué esto es interesante, encontramos que en distintos rankings Estados Unidos tiene el mayor número de universidades. Entonces nosotros casi siempre revisamos el ranking de Shanghai y encontramos que es una tendencia de que en el top 10 siga habiendo 8 universidades y en el top 100 de este ranking sigan habiendo 46 universidades en los Estados Unidos. Además de esto, pues ya más adelante contaré, pero múltiples personas se dirigen de distintos países, se dirigen a los Estados Unidos a estudiar distintos programas que son programas multidisciplinarios y esto hace entonces que los campus sean de personas de todos los países. Como tal, hay más de 600 áreas de estudio y se ofrecen más de 1.300 posgrados. El 5% de los estudiantes de educación superior son extranjeros en los campuses y pues esto digamos que impacta a uno de los indicadores o de lo que busca el programa, que es generar redes de conocimiento. Para este mismo reporte del que estaba hablando, que es el Open Doors 2018, entonces pues se muestra esta imagen que es muy interesante. A mí siempre me gusta preguntar cada vez que hago esta presentación qué les hace pensar un poco, ¿no? Entonces se puede observar que el 51% de los estudiantes internacionales provienen de China y de la India. También existe otro porcentaje grande del sudeste asiático. Pero como tal en nuestra región solamente México y Brasil se ven representados con un 1%. Nosotros todavía no estamos representados a pesar de los esfuerzos que hacen nuestros socios públicos como la Comisión acá en Colombia. Entonces la idea es que cada vez nosotros podamos pues tener una mayor representación. Esto a la vez nos hace pensar un poco en que las universidades quieren diversificar sus campus, es decir, no solamente recibir estudiantes que provengan de China y de la India o de otras partes de Asia, sino también de Latinoamérica. Y ya viéndolo y contando un poco desde la experiencia que yo tengo como coordinadora, veo que cada año las universidades ofrecen más beneficios a los estudiantes, por lo menos colombianos, desde que ellos tienen la intención de aplicar a las universidades. Entonces los invitan a que vayan a las entrevistas con todo pago. Las exenciones, que son las reducciones de la matrícula también, digamos que son muy buenas, el porcentaje ha venido creciendo. Entonces eso nos hace pensar esta imagen. Fulbright, como les decía, tiene más de 4.800 beneficiarios, tanto colombianos como estos 3 programas que voy acá señalando con el cursor. El primer programa es el programa de posgrados, que financia como tal maestrías y doctorado. En total se han financiado 2.511. En otro programa que tenemos, que es el de investigación y docencia, se han financiado 1.581 becarios, tanto colombianos como estadounidenses, y finalmente en el programa de la enseñanza del inglés se han financiado 77 becarios, tanto colombianos, en 2019 del crecimiento de nuestras becas, tanto para becarios colombianos como para becarios estadounidenses. Entonces, como pueden ver en la gráfica, existe una tendencia de crecimiento,
Si uno ya mira específicamente el 2019, entonces uno puede ver que fue el año con mayor número de becas. En total se financiaron 253 becas, de las cuales 97 fueron para becarios colombianos y en específico de esa cifra, 67 fueron para becarios de posgrado en programas de maestría y de doctorado. Esta siguiente gráfica, entonces me gusta mucho porque es todo el esfuerzo que nosotros hacemos acá en Colombia por llevar la información, a descentralizar la información de las becas y llegar a más personas y a más estudiantes con mérito. Entonces, de 1957 a 2019, nuestros becarios han provenido de las ciudades más grandes, Bogotá, Medellín y Cali. Y el resto, pues hay otros departamentos y hay otras ciudades que se ven representadas ahí, coloreadas en el mapa de Colombia. La idea es que este año podamos ir a más departamentos. En este instante estamos haciendo una estrategia que se llama la Gira Nacional. Entonces, esta gira consiste en ir a más de 26 ciudades en territorio nacional. Todo el equipo está pensando en estos 3 meses de convocatoria en ir a más de 80 instituciones de educación superior. También iremos este año a 19 sedes regionales del SENA y 8 centros colomboamericanos. Entonces, si usted en este momento está viendo este webinar, está interesado en aplicar a esta beca y quiere tener más información de primera mano, pues mire, revise la página web, visite el calendario porque todas las semanas estamos publicando en dónde estamos. En este momento, pues entonces, la gira que se está planeando entonces para ir la próxima semana a la costa Caribe, entonces vamos a estar en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, y a la vez vamos a estar en la parte de Antioquia. Es importante también en esta gráfica señalar que la mayoría de nuestras becas han sido en estudios de maestría en un 59% y en un 26% en estudios de doctorado. Principalmente nosotros hablamos de 6 áreas de estudio porque pues son distintas disciplinas las que hemos financiado, son muchas disciplinas, pero las agrupamos en 6 categorías grandes que son las que ustedes pueden ver en la pantalla. Principalmente en un 43% se han financiado disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, seguido por un 25% en humanidades y ciencias sociales, luego en un 14% en educación, en un 7% en arte y arquitectura, al igual que en un 7% en áreas de la administración y en un 4% en derecho. Este año, entonces, nosotros vemos, como les comentaba anteriormente, el ranking de Shanghai. Para el 2018, en el ranking, pues vemos que el mayor número de universidades que se encuentran en el top 500 es Estados Unidos, si lo comparamos con Reino Unido, Suiza, Alemania y Francia. Y también podemos decir que 486 de nuestros becarios han asistido a universidades, a las mejores universidades que se encuentran en este top, que es el top 500 del ranking de Shanghai. Este mapa también nos gusta compartirlo porque evidencia el top 20 de las universidades en donde nosotros colocamos a nuestros becarios. Entonces, los círculos en colores muestran la posición geográfica en donde se encuentran las universidades a las que más van nuestros becarios y los recuadros en gris muestran entonces la posición que tiene esta universidad en el ranking de Shanghai 2018. Bueno, me acaba de decir el webinar que este es el webinar con mayor atención atención posible, entonces espero que pues esté dando toda la información que aclare sus dudas y que en este momento preparen todas sus preguntas para el final. Bueno, seguimos. Bueno, nuestro portafolio de becas, nosotros tenemos, como lo decía, 3 programas en la comisión.
En esta charla, en este webinar, nos vamos a enfocar solamente en la beca Fulbright MinCiencias. Y acá voy a hacer un paréntesis, y es que Fulbright MinCiencias es una beca para estudios doctorales. Si usted está interesado en becas de maestría o si usted está interesado en aplicar por ser de población indígena, por ser de población afro o está interesado en becas de las artes, existen otros webinars en los cuales usted puede pues, verificar la información. Los webinars se están dando los primeros esta semana, que es la semana antes de que se acabe febrero, pero también va a haber otras sesiones de webinars que serán en la mitad de marzo. Estos webinars también están siendo grabados en este momento y van a ser colgados en nuestra página de YouTube y van a ser compartidos a través de todas las redes sociales. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nuestra convocatoria de posgrados abrió el 17 de febrero y cierra el 4 de mayo. Atentos a esa fecha porque a esa fecha a la medianoche estamos cerrando entonces todas nuestras plataformas para recibir las aplicaciones completas. Es muy importante que usted verifique, y ya luego diré más adelante, verifique el documento que se llama términos de referencia. Es un documento un poco largo, nos disculpamos porque es un poco largo, pero queremos dar toda la información a detalle de cómo aplicar. Entonces vamos a comenzar la beca, la segunda parte, que es en específico sobre la beca. Entonces, Fulbright MinCiencias, esta beca es una de las becas tradicionales de la comisión. Se lanzó desde 1991, es una beca que ha sido financiada por lo que era antes Colciencias, ahora es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este año, gracias a un COMPES que se lanzó al final del año pasado, va a financiar 40 cupos doctorales con Fulbright. Entonces, para esto, entonces se dan 48 meses de financiación, que son 4 años, a través de, digamos que de la forma de un crédito educativo condonable. Siempre que yo digo esto en las charlas, pues la gente como que se angustia un poco porque escucha crédito. Efectivamente es un crédito, pero es condonable, o sea, se perdona cuando ustedes realizan ciertas actividades y es perdonable al 100%. Ya voy a contar un poco más adelante cómo son estos aspectos. Lo importante acá es que esta beca, si usted se la gana, es para que usted inicie sus estudios en el segundo semestre del 2021. Es importante también, como lo mencionaba, que mire y revise las distintas actividades que vamos a hacer, los distintos webinars que vamos a hacer. Vamos a hacer este primer webinar que es informativo, uno segundo en marzo, el 25 de marzo, dentro de un mes, que es de preguntas y respuestas que van a ir surgiendo mientras que usted va a cargar sus documentos. Y también vamos a hacer otros webinars que son webinars específicos de cómo usted puede mejorar su aplicación. Si usted ya aplicó en el pasado y no fue seleccionado y lo está intentando nuevamente, pues primero, felicitaciones, y segundo, esté muy atento a todos los tips que le podemos dar en estos webinars. Cada vez nosotros tratamos de mejorar e innovar en estos tips que les podamos dar. Bueno, segundo, entonces el contexto. Entonces, este programa se enmarca dentro de uno de los objetivos estratégicos de lo que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, como les decía, se creó un COMPES que busca entonces formar a más de 1.200 doctores hasta el 2022. Y para eso, entonces, Fulbright va a apoyar al ministerio este año con 40 profesionales, 40 cupos para profesionales interesados en realizar estudios doctorales. Ojo acá, las personas que ya han aplicado, esto es algo nuevo que cambió, y es que las personas deben estar interesadas en aplicar, en aplicar a universidades que estén dentro del ranking de Shanghai. Y para esto es importante decir que el ranking de Shanghai abrió su top general. Es decir, que antes era de 500 posiciones, ahora es de 1.000 posiciones. Entonces, nosotros en esta convocatoria solamente vamos a aceptar las aplicaciones del top 500 del ranking. Asimismo, entonces también
vamos a aceptar un segundo ranking que es el ranking QS World University en el top 200 de acuerdo al programa de estudios. Y eso específico, entonces, para los programas de las áreas de arte, del diseño, de arquitectura, de artes escénicas, comunicación, estudios de medios y de literatura. Entonces, esto es algo nuevo que cambió la beca. Bueno, entonces continuamos. Los candidatos ya tienen que regresar, esa es una de las preguntas que siempre nos hace, porque esta beca es para personas que llevan mucho tiempo en investigación y que tienen un proyecto de vida de hacer un doctorado que muchas veces va más allá de los 4 años. Entonces siempre nos preguntan, ¿tenemos que regresar a Colombia? Y la respuesta es sí. Es una exigencia de Fulbright regresar al país después de terminados sus estudios. Para primero retribuir a Colombia, pero también segundo es un tema de la política migratoria, es una exigencia de la política migratoria. La beca Fulbright no financia más allá de los 4 años, tampoco financia MBAs, que nos preguntan que si es posible, o áreas específicas en clínica de la salud humana o animal. Y siempre nos preguntan cómo así, áreas de la salud, no puedo aplicar entonces a un doctorado en salud pública. La respuesta es sí, sí puede aplicar. Cuando hablamos de las áreas de la salud es que no puede tener contacto con pacientes, ya sea humanos o animales, porque el tipo de visa impide que la persona que esté bajo el programa Fulbright tenga ese contacto directo, porque para eso se necesita por estado unos permisos especiales. Entonces, también acá mostramos un poco que Fulbright es un crédito educativo que ya lo mencionaba. Para hablar entonces un poco sobre el crédito educativo condonable, esto es un tema que en específico lo revisa el Ministerio, MinCiencias. Existe ahora un nuevo reglamento en donde le permite a la persona empezar la condonación desde el tercer año de estudios del doctorado y después terminarla después de terminada la financiación, eso por un lado. Por otro lado, entonces también es importante el tema de regreso para Colciencias, que ya no es tan necesario regresar al país. El tema de regreso del país es un tema migratorio con Fulbright. Y también otro tema actualizado en la beca y que recomiendo revisar en el anexo 2 de los términos de referencia de la beca es entonces las actividades en ciencia, tecnología e innovación. Entonces los invito a que revisen nuevamente este reglamento. Bueno, los beneficios generales, siempre he mencionado que esta beca tiene unos beneficios antes de los estudios y durante los estudios. Entonces, antes de los estudios es como si hubiera otra beca, lo llamo yo, personalmente digo así. Entonces, el primero de estos, antes de los estudios, es la aplicación hasta 5 universidades. Usted no necesita haber sido aceptado en una universidad de los Estados Unidos. Si ya lo aceptaron, no hay ningún problema. Usted puede solicitar a la universidad que lo espere por un año, porque los recursos están disponibles hasta agosto del 2021. Entonces, las personas que no tienen ninguna aceptación a la universidad pueden aplicar hasta 5 universidades. Nosotros trabajamos de la mano con unas agencias en los Estados Unidos, las cuales los van a estar guiando con respecto a su perfil, con respecto a sus intereses. En total puede aplicar hasta 5 universidades. 1. 2. Tiquetes aéreos. Entonces nosotros, desde la ciudad en donde usted se encuentre en Colombia, a la ciudad a donde tenga que ir a realizar sus estudios, y ya cuando regrese y termine sus estudios, entonces también se tendrá un tiquete de regreso. Asimismo, nosotros trabajamos de la mano con la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Siempre nos preguntan, bueno, y en Medellín también también existe la Embajada de los Estados Unidos, pero nosotros únicamente trabajamos con la Embajada acá en Bogotá para tramitar la visa, que es una visa distinta a la visa de estudiante internacional. Esta visa es una visa que tiene un privilegio, no solamente
porque es de investigador visitante, sino también porque le permite estudiar y trabajar en el campus al menos 20 horas. Asimismo, le permite darle sponsor a la visa para sus dependientes, y entiéndase por dependientes personas, pues sus cónyuges que estén casados, claramente, o sus dependientes que sean menores de edad, según, es decir, menores de 21 años según los Estados Unidos. La gestión es todo el trámite y los costos los cubre la comisión. Bueno, un cuarto beneficio antes de los estudios es el preacadémico en los Estados Unidos, y existen dos tipos de preacadémico. Entonces, el primero es entonces un curso de inglés, y este depende del perfil de la persona. Si la persona tiene un nivel bajo de inglés, entonces es posible que reciba un ofrecimiento de un curso de 1 hasta 8 meses en una universidad de los Estados Unidos con todo pago. El curso, el sostenimiento, el lugar en donde se va a quedar y los transportes. Es como una beca dentro de otra beca. Si su nivel de inglés es muy bueno, ¿sí? Entonces es posible que usted reciba una invitación a un seminario Gateway. Entonces el Gateway, la palabra es como que lo transporta a uno a otro contexto, a otra dimensión, a otra realidad. Entonces, un poco la idea de este seminario Gateway, que también se hace en una universidad de los Estados Unidos, es invitar a Fulbrighters del mundo primero a hablar sobre cómo es el inicio de la vida como un estudiante de posgrado en una cultura distinta, con personas de distintos lugares del mundo, y cuáles son las facilidades que tienen las universidades para enfrentar distintas situaciones, desde situaciones académicas como situaciones de salud física, de salud emocional, entre otros. Y finalmente, antes de los estudios, entonces, estas agencias de las que ya hablé van a negociar por usted una exención de matrícula, es decir, una reducción de la matrícula. Entonces, para los estudiantes de doctorado es mucho más fácil encontrar una exención de matrícula del 100%, y esto va a depender claramente de la universidad, del programa, del nivel de inglés que usted tenga y de la trayectoria profesional y académica que usted tenga. Bueno, eso es antes de los estudios. Durante los estudios, entonces siempre que termino de decir esto de extensión de la matrícula, me preguntan, bueno, ¿y qué pasa si yo recibo una extensión de matrícula del 80%? Entonces, es importante mencionar que las becas Fulbright tienen rubros de costos universitarios para que las partes, el porcentaje que no es cubierto por la universidad se pueda pagar. Entonces, en específico, para la beca Colciencias, y me imagino que es un slide que viene más adelante, existen unos recursos para que la persona pueda pagar durante los 4 años lo que le haga falta en costos universitarios. En cuanto al estipendio mensual, que es durante los estudios, entonces nos basamos en el MMAR. El MMAR significa Monthly Maintenance Rate y hace referencia a una tabla del Departamento de Estado en donde se evidencia el costo de vida en las ciudades. Entonces, y esto depende de pues el tamaño de la ciudad, el costo de vida como tal de la ciudad. Entonces, va a ser diferente si usted se va a ir a estudiar a Boston que si usted se va a ir a estudiar a Kansas. Cambia el estipendio mensual. El ASPI, entonces, es parecido a un seguro médico, pero como tal es un programa de emergencias y enfermedades. Entonces, este le puede servir a usted para situaciones de emergencias de salud. Y finalmente, algo que me parece muy interesante y que es un factor diferenciador frente a otros operadores de becas, es el acompañamiento integral. Desde que la persona es nominado y se gana la beca, o va a recibir el contacto de una persona que va a ser su coordinador, que le va a ayudar desde el inicio hasta el regreso a Colombia con distintos temas, ya sea académicos, ya sea administrativos con la universidad, temas personales, en fin.
No solamente acá en Colombia, sino también en Estados Unidos, la persona tendrá otro coordinador que revisará todo el tema, distintos temas de la beca. Bueno, para la beca MinCiencias, entonces, la beca MinCiencias es una bolsa de 330 millones de pesos para cubrir el estipendio mensual de sostenimiento, que ya lo dije que es con el Monthly Maintenance Rate. Esos recursos son girados al candidato directamente cada semestre y el becario va a ser autónomo en administrar su dinero. Igualmente, los costos universitarios también se sacan de esa bolsa de 330 millones para pagar la porción de la matrícula que no es cubierta por la universidad y también el seguro médico universitario que es obligatorio. También, como lo decía, los tiquetes aéreos de ida y de regreso en clase económica y turista. Ya les conté cuáles son los beneficios de la beca, ahora me gustaría comentarles qué se necesita para aplicar a esta beca. Entonces, primero que todo, es necesario que usted sea un candidato colombiano. Si usted tiene una segunda nacionalidad, usted igual puede aplicar con tal de que no sea la ciudadanía americana. Dos, usted debe tener un título profesional universitario, es decir, se debe haber graduado más tardar de su pregrado el 30 al 30 de diciembre del 2019. Tres, usted debe tener excelencia, debe demostrar que usted tiene excelencia académica y por eso entendemos un promedio acumulado ponderado de 3.8. Acá entonces siempre que decimos esto, la gente se queda mirando, se queda preguntando y me gustaría comentar, abrir un paréntesis frente a esto, y es que en las universidades, en algunas universidades es fácil tener 3.8, mientras que en otras digamos que es un poco más meritorio, es un poco más difícil. Esto depende del tipo de universidad, del tipo de programa. Entonces, para que la convocatoria sea abierta a más personas, nosotros ponemos 3.8 para incluir a más candidatos. 4. Entonces, es el requisito de que la persona siempre debe tener en cuenta que con Fulbright tiene que regresar a Colombia y retribuir al país. Y eso va conectado un poco con el cuadro que está en azul celeste, que no voy a comentar en este momento, que lo voy a comentar un poco más adelante y lo voy a conectar con ensayos. Se necesita también un nivel de inglés que sea referente al B2 en el marco común europeo, es decir, que en el TOEFL IBT sean 80 puntos como mínimo, en el TOEFL ITP 567 puntos, ya lo voy a explicar más adelante, y también recibimos el IELTS académico con 6,5 puntos. Para esta convocatoria, entonces es muy importante que las personas presenten el examen GRE, el GRE. Entonces, ¿qué es el GRE? El GRE es un examen estandarizado que es ofrecido por ETS. Este examen va a medir habilidades tanto cualitativas de lenguaje, de comprensión lectora, así como de comprensión numérica. Y esto es en inglés. Yo siempre doy el ejemplo de que se parece mucho a lo que se entendía por un ICFES o un Saber Pro, pero pues en inglés y un poco más avanzado. También me preguntan mucho como, bueno, ¿y cuál es tengo que tener un puntaje mínimo para presentar el examen a Fulbright? La respuesta es no, como tal, solamente necesitamos que usted presente el GRE, pero digamos que es deseable que usted tenga al menos 300 puntos si usted suma sus resultados en la parte cuantitativa como cualitativa. Bueno, seguimos. Cartas de recomendación. Para esta convocatoria se necesitan al menos 2 cartas de recomendación, ya sean de una persona que usted haya conocido en un escenario profesional o en un escenario académico. Estas no solamente tienen que hablar sobre adjetivos de usted, sino tienen que verdaderamente mostrar la relación, cómo se conocieron y pues la recomendación como tal que da la persona de usted. Los ensayos es, diría yo, el requisito diferenciador de las aplicaciones. Entonces, son 2 ensayos, deben ser escritos en inglés y todas las indicaciones de cómo deben ser escritos están en nuestros términos de referencia.
Es importante que revise los términos de referencia y que también usted vaya entonces a los webinars y no asistido. Los términos de referencia se ven algo así. Tienen alrededor de 45 páginas para esta convocatoria. Lo importante acá entonces es que en el primer ensayo, usted cuenta quién es usted de una forma memorable. Cómo ha sido su trayectoria profesional, cómo ha sido su trayectoria académica y cómo usted se ve ganándose la beca. Usted nos debe convencer en ese ensayo de por qué usted tiene que ganarse esa beca. Eso por un lado. Por otro lado, el segundo ensayo, entonces, es el Research Objective, que es el investigativo, en donde usted tiene que contar un poco pues cuál es la idea que usted tiene de investigación. Más o menos lo que buscamos es que sea un planteamiento del problema que usted busca desarrollar y esto tiene que estar muy conectado con la caja celeste que no mencioné, que se llama Proyecto de Impacto para el País. Entonces, ¿cómo usted con ese interés que usted tiene profundo de investigar, de analizar, de generar conocimiento, usted va a ir a estudiar con esta beca y de regreso va entonces a retribuir o impactar en algo del país que, pues, que usted vea que se puede generar? Finalmente, para esta beca, entonces es importante que la persona cuente con una maestría previa. Si la está realizando y quiere aplicar a esta beca, usted tiene que cerciorarse de graduarse en diciembre de este año, porque es uno de los requisitos de la beca. Si no tiene maestría, pero cuenta con investigación, entonces es importante que usted tenga al menos 2 años de investigación, porque eso es lo que nos exigen las universidades en los Estados Unidos para un candidato doctoral. Y para poner toda esa información que usted ha realizado de investigación, usted debe ponerlo en la hoja de vida. Entonces, en nuestros términos está toda la información de cómo ponerlo, en qué institución usted hizo la investigación, cuál fue el periodo de investigación, cuál fue el tema de investigación, si el lugar en donde usted hizo investigación era de un grupo específico de conciencias. Bueno, toda esa información nos sirve para validar efectivamente que usted cuenta con esa investigación. Bueno, pues ya como lo había dicho, entonces se necesita ser ciudadano, se necesita el título profesional universitario, algo que no había mencionado, y es que la hoja de vida también existen entonces unos requisitos para la hoja de vida, tiene que ser en inglés, no es necesario que pongan foto, no es necesario que la editen, simplemente es que nos cuenten cuál es su trayectoria profesional y académica. Bueno, esto ya lo había mencionado, que es el examen GRE para doctorado y también la maestría. Algo muy, muy importante que me gustaría mencionar mientras que paso estos slides, es que este año nuestra plataforma de aplicación ha cambiado. Entonces, anteriormente había sido Embark Slate, este año se lanza con un nuevo proveedor que se llama LastPaw. Entonces, pongan mucha atención al detalle de los términos que dice exactamente cómo cargar los documentos, en qué lugar cargarlos, cómo cargarlos, cuál es el peso máximo que se recibe cada documento y también cómo se va a verificar el inglés. Entonces, este año nosotros no vamos a solicitar o no vamos a recibir resultados, el resultado como tal del examen, sino simplemente usted va a cargar los resultados que usted haya obtenido y va a cargar los códigos, distintos códigos, dependiendo del examen que usted presente. Es decir, si usted presenta el TOEFL IBT, la plataforma le va a pedir un código que se encuentra en su examen, que se llama el appointment number. Si usted va a presentar el TOEFL ITP, usted solamente necesita poner en dónde presentó su examen y la fecha de la presentación del examen. Y si presentó un IELTS académico, entonces usted necesita poner un código que se llama Test Form Number.
Con eso nosotros vamos a ir a revisemos su aplicación a las plataformas ETS, a la plataforma del British Council y también a la plataforma de TOEFL ITP a revisar cuáles fueron sus resultados. Esta innovación o este cambio que nosotros hicimos es para verificar la transparencia de los exámenes y para que no haya ningún plagio o ningún examen que haya sido pues dañado. Bueno, inhabilidades, y es muy importante que usted se cerciore que no tenga ninguna de estas inhabilidades para aplicar. Como ya lo decía, no es posible, si usted tiene doble nacionalidad con la nacionalidad americana, no es posible aplicar a esta beca porque el programa lo impide. Dos, estar aplicando a la residencia o a la ciudadanía en los Estados Unidos. Tres, haber vivido durante los 5 años de forma consecutiva en los Estados Unidos. 4, tener intención de estudiar, como ya lo había dicho, ya sea un MBA, que es una maestría en business, o, o un doctorado en áreas clínicas de la salud que tengan contacto con pacientes humanos o animales. 5, trabajar en programas trabajar en programas o en instituciones que han sido o que son financiadas por gobierno americano. 6, haber sido detenido o acusado por algún delito. Nosotros vamos a revisar entonces su pasado judicial. 7, estar adelantando, cursando alguna maestría o doctorado en el momento de aplicar a la convocatoria. Y finalmente, haber sido beneficiario de MinCiencias para hacer estudios de doctorado. Nuestro cronograma rápidamente, entonces de febrero a mayo nosotros tenemos la convocatoria abierta y está todo el tema de la gira nacional, los webinars y las distintas charlas por todo el territorio. De mayo a agosto viene todo el proceso de selección que se divide en 3 etapas. La primera etapa es que usted cumpla con todos los requisitos mínimos. Luego, las aplicaciones que pasen esta etapa van a ser revisadas por pares académicos que por área van a revisar su aplicación. Luego, los mejores puntajes van a ser llamados a una entrevista. Este año, pues esperamos llamar a varios becarios, ya que son 40 cupos, a varios candidatos porque son 40 cupos, para que así el 6 de agosto nosotros publiquemos a través de nuestra página web los resultados de la convocatoria. De agosto a marzo, entonces es un proceso de mejoramiento de perfil en donde la persona va a estar en contacto con la agencia en los Estados Unidos y también en contacto con otro coordinador acá en Fulbright que lo va a ayudar a mejorar su perfil para que usted aplique. En mayo se hará algo muy lindo que es finalmente la entrega de la beca porque ya sabremos a qué universidad va a ir, qué programa va a realizar. Se entrega la beca, es una ceremonia que se realiza en el Museo Nacional y en agosto las personas inician sus estudios en los Estados Unidos. Este cronograma muestra cuáles son los webinars que tenemos de exámenes, de ensayos, de cómo crear una hoja de vida o cartas de recomendación y cómo aplicar a la Slate porque hay una convocatoria que aplica por esa plataforma. Y finalmente, pues las sesiones de preguntas y respuestas, que como ya dije, para esta convocatoria son, para este programa. ¿Cómo postular? Edu.com, términos de referencia, que es el que estaba mostrando acá, de 45 páginas. Disculpen lo largo, pero es muy importante que sepan toda la información. Prepare toda la información, haga un checklist y vaya subiendo la información. Si surgen preguntas en el camino, nosotros podemos ir respondiéndolas, ya sea por correo electrónico o por estos webinars o también por teléfono. Diligencia primero, es muy importante, ojo acá, que usted con un correo diligencie un formulario Google Form y con ese mismo correo usted inicie su aplicación en las PAU. Y ya cuando tenga toda la información montada, entonces, pues nada, ya su aplicación queda enviada, la estamos recibiendo antes del 4 de mayo a medianoche. En este momento, entonces, vamos a abrir a la sesión de preguntas y respuestas. Para eso tenemos alrededor de la caja de preguntas, que ya hay varias preguntas acá.
Bueno, entonces dicen, bueno, hay una pregunta en específico sobre una cláusula nueva que exigió el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y es que 32 becas van a ser asignadas en programas de las áreas STEM y el 20% estarán dedicadas a otras áreas. Sí, señor. Esa pregunta es de Diana Lastra. Otra pregunta que también está en nuestra caja de preguntas es, eso depende del programa que se esté realizando. Hay doctorados que duran 3 años, hay doctorados que duran 2 años. En promedio, un doctorado, una persona que realice un doctorado se está demorando 4 años. Sí se pueden demorar hasta 7, 8 años. Y esto depende del tipo de investigación que se haga. La beca financia 4 años y lo que pasa normalmente es que la persona pide financiación a la universidad y pide el sponsor de la visa a la universidad para terminar sus estudios. También preguntan, ¿hay que tener admisión a una institución o se da la posibilidad de aplicar a instituciones? Entonces, no es necesario tener ya, estar uno aceptado a alguna universidad. Eh, el programa busca apoyar al candidato en aplicar a distintas universidades. Entonces, ese es uno de los beneficios de nuestro programa. También pregunta, ¿hacemos el proceso regular de admisión con las fechas de las universidades o las aplicaciones se hacen a través de Fulbright? Entonces, gracias, Evelyn Waldron, por esa pregunta. Entonces, las aplicaciones a las universidades las hacemos a través de de nuestra agencia en los Estados Unidos y digamos que esta actividad se hace desde octubre de este año hasta marzo del próximo año y eso se hace a través de Fulbright. También pregunta Angélica Orozco si se financian los exámenes internacionales o si ya se tienen que tener pues realizados. Entonces, esta beca requiere para aplicar que el candidato tenga ya de antemano los exámenes de inglés, que puede ser el TOEFL IBT, el TOEFL ITP o el IELTS académico, y en este caso también pues el GRE, pero entonces ya la persona tiene que tenerlos o estar planeando hacerlos. Y Juan Camilo Dávila pregunta, si los gastos superan la bolsa de 330 millones, en caso el becario tiene que pagar. Entonces, gracias por tu pregunta, Iván. Entonces, en ese caso, que es muy raro que pase, el becario debe pagar de sus recursos propios o buscar nuevas fuentes alternativas de financiación, que normalmente cuando pasa, que es muy raro, lo hace la universidad. Iván Camilo Dávila pregunta, ¿no se requiere maestría para aplicar al doctorado? Entonces, como lo mencioné anteriormente, es necesario contar con una maestría para aplicar a un doctorado o contar, si no se tiene una maestría, contar con 2 años en experiencia investigativa. Iván Camilo Dávila pregunta, si uno no tiene el puntaje mínimo necesario en el IELTS o en el TOEFL, ¿queda descartada la beca? Entonces, sí, lastimosamente se requieren los promedios que ustedes pueden encontrar en los términos de referencia para aplicar.
El curso preacadémico de inglés del que hablé es un beneficio cuando ya se ha ganado la beca y es cuando a partir de ese puntaje mínimo requerido se busca que la persona mejore. Es decir, que si la persona tenía 80 puntos con los que entró y se ganó la beca, la persona suba a 100 puntos a la universidad. Y esto con el fin que la persona, digamos, que tenga un perfil interesante para la universidad y se pueda conseguir una mejor extensión de matrícula. También preguntan, ¿hay áreas de doctorado con mayor prioridad que otras? Entonces, como lo dicen los términos de referencia, está abierta a todas las áreas de estudio, sin embargo, va a haber un 20% que van a ser, eh, de- van a ser para aplicaciones en disciplinas distintas a las STEM. Preguntan también si la hoja de vida tiene algún formato en específico, cuántas hojas debe tener. Entonces, como tal, no existe un formato en específico para hacer la hoja de vida. Mi recomendación es no editarla o poner una foto, sino algo muy sencillo. Debe tener máximo 3 páginas y es importante que sea en inglés. Es necesario que sea en inglés. Bueno, como tal, sí, no hay ningún problema hay una persona que está interesada en aplicar a un programa de doctorado en administración. Estos programas como tal no son muy frecuentes por el costo mismo del programa. Los programas en administración son muy costosos, pero la beca no tiene ninguna restricción en que usted, en la aplicación a estos programas. Es decir, usted puede aplicar, no hay ningún problema. Evelyn Gualdrón pregunta, ¿es posible aplicar si estoy viviendo en los Estados Unidos por menos de 5 años? Sí, gracias Evelyn por tu pregunta. Puedes aplicar porque la restricción es que la persona haya vivido 5 años de forma consecutiva. No, vale. Muchas gracias por la presentación. Una pregunta, dice Daniel Zamudio. Quisiera saber, desde la experiencia de ustedes, ¿es común poder ir con su esposa y tener una vida cómoda en términos económicos? Daniel, muchas gracias por esta pregunta. Y la respuesta es sí. La mayoría de nuestros becarios doctores o se casan o terminan llevando a su familia, a sus cónyuges y hijos. Normalmente, en términos de visa, es fácil en la medida en que nosotros hacemos la gestión, pero hay algo que deben tener en cuenta y es que para gestionar esta visa se necesitan recursos para soportar. Y esto va a depender también del costo de vida de la ciudad en donde ustedes van a vivir. No se va a pedir la totalidad del estipendio, pero sí la mitad que ustedes deben presentar para soportar, para que usted pueda tramitar la visa de sus dependientes. Pero como lo decía, es muy común que los becarios de doctorado hagan toda la gestión para llevar a sus esposos, a sus hijos a los Estados Unidos. Cindia Arango pregunta, hubo un cambio con relación a la entrega del certificado del idioma porque ya no se sube el PDF. Entonces quisiera que me pudieran señalar cuál es el número de los resultados que se ingresan en la plataforma. ¿Pueden mostrarme cuál es el número que se ingresa? Bueno, Cindia, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, ha cambiado esta parte del proceso. Ya no se necesita subir los resultados en PDF, como bien lo dices, sino simplemente el candidato se va a enfrentar frente a la plataforma, va a poner su nombre, va a poner la fecha en la que realizó el examen, va a poner los puntajes obtenidos y en el momento de registrar esos resultados, no tiene el resultado porque los resultados llegan unos días después de cerrar la convocatoria, que es posible, revisen los términos de referencia, entonces la persona debe dejar eso en ceros, pero lo importante es que pongan el código de registration number, que, que es para la IBT, y para el IELTS es el test form number.
que es un número que se da desde que ustedes están registrados, desde que ustedes pagan el examen, a ustedes los operadores, ya sea IELTS o el British Council, eh, o el IELTS mismo, les dan a ustedes como respuesta a la compra del examen esos códigos. Entonces ese es el código que ustedes tienen que copiar muy bien y ponerlo muy legible en la plataforma, digitarlo muy bien en la plataforma. Cindia Arango tiene una segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esta beca y la beca Pasaporte a la Ciencia? La diferencia radical es que esta beca financia doctores, programas doctorales, hasta 48 meses de financiación, mientras que la beca Pasaporte a la Ciencia financia programas de maestría con 24 meses de financiación. Existen otras diferencias, pero la diferencia radical es esa. Existe una tercera pregunta y se señalan en estos términos que no se aplaza la aceptación e inicio de las clases. ¿Habría alguna causa extrema para que esta sí se pueda aplazar? Entonces, gracias por esa pregunta. Desde los términos está señalado que existen unos recursos para que la persona pueda utilizarlos en desde el segundo semestre del 2021. Entonces no se puede aplazar y digamos que no ha habido una situación que nos haya hecho, digamos que mirar si se puede aplazar o no digamos que el uso del recurso que debería comenzar en agosto del 2021. Teniendo en cuenta lo anterior, a ver, ¿qué más hay por acá de preguntas? Entonces, bueno, entonces, Diana Lastre hace una pregunta con respecto a el tema de priorización de disciplinas. Como tal, es algo que ha sido indicado por el ministerio, que es el cofinanciador de esta beca, en donde señalan que es de su interés, del interés nacional, a través del COMPES, financiar en un 80% disciplinas STEM, en un 20% disciplinas distintas al área STEM, entre esas la psicología. Migdalia Arcila pregunta, ¿los documentos para aplicación se pueden ir subiendo a poco? Entonces la respuesta es sí, Migdalia, muchas gracias por esa pregunta. Poco a poco la plataforma va a ir mirando, va a ir guardando toda la información. Carlos Mario Camacho pregunta si existe un límite para aplicar a la convocatoria. Las becas Fulbright siempre buscan la diversidad, es decir, no, en este caso no existe un límite de edad. Bueno, Juan Méndez pregunta acerca del límite de edad. Confirmamos que no existe un límite de edad para aplicar. Jennifer Ángel dice que su maestría es de Brasil y allí la escala es de 1 a 10. ¿Cómo calculo la equivalencia para hacer el promedio? Entonces, Jennifer, muchas gracias por tu pregunta. La idea es que, pues normalmente nosotros tenemos un sistema interno para revisar esa información, ese cálculo, pero este es interno. Para que tú apliques, entonces puedes hacer una regla de 3 para mirar, o también pedirle a la universidad que te dé un certificado de equivalencia de notas, y con este pues ya puedes verificar cuál es tu nota. Gonzalo Galindo pregunta, si ya cuento con maestría y cumplo todos los requisitos, ¿puedo adelantar estudios de especialización o de máster? Bueno, Gonzalo, gracias por esta pregunta. Si ya tienes maestría, la idea es que si aplicas esta beca, estés dedicado 100% a los estudios doctorales. Esta beca, desde su aplicación hasta el inicio de los estudios, más o menos tiene un año en el que se tiene que trabajar fuertemente en mejorar el perfil, fuertemente pues primero en aplicar,
si se gana la beca, fuertemente en mejorar el perfil para que usted sea tan competitivo como los becarios que vienen de la China y de la India, o de otros lugares, como por así decirlo. Y tercero, fuertemente en buscar los programas de su interés y así aplicar. Pues esto toma tiempo. Entonces, si tiene interés de aplicar a otros estudios, lo puede hacer, no existe ninguna restricción. El tema ya es un tema de tiempo. Manuel Alejandro Castañeda pregunta, si termino materias, me gradúo en enero del máster y tengo un año de experiencia de investigación. ¿Es posible aplicar? Manuel, gracias por tu pregunta, es posible aplicar. Kevin López pregunta, si tengo una deuda de crédito para pagar un apartamento, ¿puedo aplicar? Gracias, Kevin, por tu pregunta. Claro que puedes aplicar. Luis Andrea Palchuncán Nieto pregunta, buenos días, ¿es posible aplicar a la maestría y luego aplicar a un doctorado? Entonces, gracias Luisa por esa pregunta. Este es un webinar para la beca Fulbright en Ciencias que financia doctorados. Si estás interesada en una beca de maestría, lo puedes realizar. Ahí tenemos 3 becas que financian estudios de maestría, que es la beca Pasaporte a la Ciencia, la beca Líderes Afrodescendientes o la beca Líderes Indígenas, que como sus nombres los dicen, son para una población específica. Marcela Cárdenas dice, hola, en ese orden de ideas, un doctorado en psicología no es viable para esta beca. La respuesta es sí, está abierto a todas las disciplinas. Lo distinto es que existen unos porcentajes de selección, pero está abierto a todas las disciplinas. Juan Camilo Cristancho pregunta, ¿los seguros de salud ASPI aplican también para los dependientes? Gracias por esta pregunta. Entonces, no, el ASPI solamente y todos los beneficios solamente son para los becarios, no para los dependientes. Y la otra pregunta con respecto al ASPI es que si este cubre preexistencias y la respuesta es que este año se ha actualizado y ahora cubre enfermedades preexistentes. Seguimos con las preguntas y nos quedan 3 minutos. Para los doctores en arte, presentar el GRE también es un requisito, sí, para todas las áreas, menos para el área del derecho. Es un requisito presentar el GRE. Juliet Cristina pregunta, ¿las cartas de recomendación en qué idioma se presentan? Estas se pueden presentar en inglés o en español. Haider Quintero pregunta, hola, solo para doctorado, yo quiero realizar una maestría y luego un doctorado, puedes revisar el webinar para Pasaporte a la Ciencia, en donde está toda la información. Bueno, voy a seguir con las preguntas. Si usted aplicó en el pasado, es necesario, como cambiamos de plataforma, que vuelva a subir o cargar los documentos. En su mayoría, si ya tiene todos los documentos que usted utilizó en el pasado, pues los puede utilizar ahora. Pero recuerde que es muy importante que sus cartas de recomendación sean vigentes. Jainer Mauricio pregunta, tengo varias preguntas. Tengo una deuda con el ICETEX. ¿Esto me impide ser beneficiario de Fulbright para esta convocatoria? Esto no lo impide, señor Tarazona. Marcela Morales pregunta, soy lingüista y tengo experiencia en investigación con comunidades indígenas. ¿Puedo aplicar o mejor me presento a una maestría? Entonces, si tiene experiencia en investigación de más de 2 años, puede aplicar y quiere hacer un doctorado, pues la beca sería este programa, que es el programa MinCiencias. Porque la beca para comunidades indígenas, para personas que se autorreconozcan como indígenas y sean líderes de las comunidades indígenas. Bueno, Nicolás Piñeros pregunta, ¿se puede presentar certificado de notas de maestría para cumplir el requisito del promedio? Claro, entonces gracias por esta pregunta, Nicolás. Lean muy bien los términos de referencia porque el promedio acumulado, si usted tiene un pregrado y una maestría, el cómputo de estos dos, de los promedios acumulados de estos dos programas, tiene que dar mínimo 3.8, 3.8. Si usted solo tiene un pregrado, pues solamente su pregrado tiene que tener un mínimo de 3.8 para aplicar. Bueno, seguimos con las preguntas. Si la maestría la hice en otro país, tengo que hacer el
proceso de convalidación antes de aplicar. No se necesita ninguna actividad o ningún proceso para validar la maestría. El requisito es presentar los diplomas, las notas y el certificado de ranking de la universidad en donde usted realizó el programa en el exterior. Deben leer muy bien los términos de referencia en donde todo está muy bien detallado. Bueno, seguimos. Alguien pregunta si tienen un crédito, ¿pueden aplicar a la beca? La respuesta es que sí, sí pueden aplicar. Alguien pregunta, ¿se puede aplicar con un nivel B1 de inglés y luego perfeccionar tal como lo dijo antes? La respuesta es no. Se necesita como mínimo un nivel B2, que es equivalente a 80 puntos en el TOEFL IBT o a 567 puntos en el TOEFL ITP. En caso del IELTS es 6.5 en el IELTS académico. Y a partir de ahí, si se gana la beca, nosotros vamos a dar un beneficio para que usted mejore su inglés. Bueno, voy a seguir con las preguntas. Ya estamos terminando por ahora. Si tienen más preguntas, hay una persona que pregunta, si tiene más preguntas en específico, por favor atiendan a nuestro webinar de preguntas o respuestas o escriban al correo que ven en pantalla, consejería@fulbright.edu.co, por donde vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. Bueno. Para las personas que se encuentran en el extranjero, mi recomendación es que lean muy bien los términos y condiciones. No existe ningún impedimento para que se aplica desde otro país. Es importante que valide muy bien con el operador que maneja su examen de inglés, en caso de que no tenga los resultados, cuando se los entregan, y que valide muy bien el registration number o el test form number, dependiendo de qué examen va a tomar. Es muy importante que revisen los términos de referencia. Existe entonces en los términos de referencia en la página, de la página 9, de la página 8 a la página 11, información acerca de los términos de referencia muy, muy detallada. Entonces los invito a que lo revisen. Bueno, entonces esto es todo por hoy, es nuestro primer webinar informativo. Nuestro siguiente webinar informativo es, es dentro de un mes, el 25 de marzo. Tengan todas sus preguntas que pueden ser respondidas a través del correo consejería@fulbright. También los invito a que participen en nuestras charlas, donde nos pueden encontrar a personas del staff y podemos resolver sus preguntas directamente, a través también entonces de teléfono o también a través de nuestras redes sociales. Por favor, síganos porque ahí estamos dando información de en dónde vamos a estar, vamos a dar ciertos tips. Entonces tenemos Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Muchas gracias por su asistencia. Espero que este webinar haya sido de su utilidad y esperamos sus aplicaciones. Hasta luego.